Hola, en este video vamos a analizar de qué se trata o qué es un plano cartesiano, cómo ubicar puntos en el plano cartesiano y sus respectivas coordenadas para poder determinar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. En esta actividad se ha propuesto un croquis donde tenemos una ciudad en la que le agregamos dos rectas numéricas, una horizontal, una vertical, que son perpendiculares, para representar las direcciones oeste, este, sur y norte. Las rectas se intersecan en un punto llamado origen. Este punto de acá se llama origen de la ciudad o cuando estemos trabajando con el plano cartesiano es el origen del plano cartesiano. En la ciudad los puntos tienen el siguiente significado. El punto, el origen, representa el colegio. ¿Cuáles son las coordenadas? O sea, el 0,0. El centro tiene coordenadas 0,0. El punto A, que es el que está aquí arriba, representa la iglesia. Perdón, representa el parque. ¿Cuáles son las coordenadas del parque? Ok. Para saber las coordenadas nos ubicamos en el eje horizontal, acá en dirección con A. Vemos que lo que tenemos en dirección con A es un 1. Subimos hasta donde está el A y en el eje vertical vemos que tenemos el 3. Por lo tanto, las coordenadas del punto A es 1 en el eje horizontal y 3 en el eje vertical. ¿Lo ven? Eso es lo que está acá. El punto B representa la iglesia. Entonces, con base en lo estudiado con el punto A, ustedes van a escribir las coordenadas del punto B. Analicemos las coordenadas del punto E. Este punto E es el que está por aquí abajo. Vamos a ver cuáles son las coordenadas de ese punto. Las coordenadas se dan en paréntesis separados con una coma. Y vemos que en el eje horizontal tenemos el -2 que está en dirección con el E. Ese va a ser la coordenada en el eje horizontal. Y vemos que tenemos un -3 en el eje vertical. Por lo tanto, el punto E tiene coordenadas -2, -3. Y de esta forma podemos identificar las coordenadas de cualquier punto en el plano cartesiano. Hagamos uno más. El C, que es este punto que está acá. Las coordenadas de C, nos vamos a ubicar acá en C, vemos que en el eje horizontal tenemos el número 3. ¿Y quién está en el eje vertical? El 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto C son 3,2. Así es como debemos de completar con los demás puntos. Las coordenadas representan las distancias horizontales y verticales en ese orden. Primero va la horizontal, luego va la vertical del origen a ese punto. Por ejemplo, las coordenadas de A son 1,3 porque para llegar a A es necesario trasladarse una unidad al este y 3 al norte, partiendo desde el origen. Complete las coordenadas de cada punto en la tabla, es decir, que complete las coordenadas de los puntos que faltan. ¿Qué es lo que hemos estudiado a continuación? El plano cartesiano. ¿De qué se trata?
El plano cartesiano es la representación que debemos utilizar cuando tenemos parejas de números por el momento enteros. Está formado por dos rectas numéricas perpendiculares, llamados ejes coordenados. El eje horizontal es llamado eje X o eje de las abscisas, formado por los puntos de la forma X, 0, mientras que el eje vertical es el eje Y o el eje de las coordenadas y son los puntos de la forma 0, Y. Además, los ejes dividen el plano en 4 partes llamados cuadrantes, que se enumeran como en la figura adjunta. Ahorita vamos a ver la figura adjunta. En un plano cartesiano, las cantidades negativas van hacia la izquierda y hacia la izquierda y hacia abajo, y las cantidades positivas van hacia la derecha y hacia arriba. En la figura hemos representado algunos puntos. Tenemos que tener claro que la primera coordenada se refiere al eje X, mientras que la segunda al eje Y. Aquí hay que hacer una corrección porque no es hacia arriba, sino es hacia abajo. Muy bien, aquí tenemos un plano cartesiano dividido en los 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Aquí se propone una actividad donde usted debe de identificar las coordenadas de los puntos que están representados en el plano cartesiano. Por ejemplo, el punto A lo ubicamos aquí abajo. Vamos a ver cómo se trata. Partiendo desde el 0, la distancia que hay en el eje X de ese punto con el origen, vea que no tenemos que desplazarnos nada a la derecha ni a la izquierda, entonces es 0. Y tenemos que desplazarnos 2 unidades hacia abajo, por lo tanto sería menos 2. Entonces las coordenadas de A son 0, menos 2. 0 en el X, menos 2 en el Y. Entonces le propongo para que usted complete las demás. Aquí se nos propone un ejercicio. Zósimo y Capistrano salen del Parque de Cajón, cuya coordenada se ubica en el punto 0, 0. Recuerden que el 0, 0 es el origen. Zósimo se dirige a una heladería para la cual recorre 2 kilómetros al sur y 1 kilómetro al este. Mientras que Capistrano va a una cafetería ubicada a 1 kilómetro al norte y 3 kilómetros al oeste de dicho parque. ¿A qué distancia se encuentran esa heladería respecto a la cafetería? Para ubicarnos posicionalmente en una ciudad es de gran ayuda establecer un plano cartesiano que permita establecer mediante pares ordenados dónde se encuentra determinado lugar. Entonces, a partir del punto de origen 0, 0, la heladería se ubica 1 kilómetro al este y 2 kilómetros hacia el sur. 1 al este y 2 hacia el sur. Entonces, vemos que la heladería se ubica en el punto 1, menos 2. Y la cafetería se ubica 3 kilómetros al oeste, es decir, para acá, y 1 kilómetro hacia el norte, para arriba. Recuerden que las coordenadas son de esta manera: norte, oeste, sur y este. Por lo tanto, esta cafetería se ubica en el punto menos 3,1. Menos 3,1. Ahora queremos saber la distancia que hay desde la heladería hasta la cafetería. Podemos observar que podemos trazar estas líneas para formar un triángulo rectángulo. Aquí va a estar formado el ángulo recto. Y la distancia que hay de este cateto es 4, porque desde 1 hasta menos 3 hay una distancia de 4 kilómetros. Y este otro cateto tiene una medida de 3 kilómetros porque desde menos 2
hasta 1, la distancia que hay son 3. Como ustedes pueden observar, entonces tenemos un triángulo rectángulo con las medidas de los catetos. Aquí está el ángulo recto. Este cateto de aquí abajo mide 4 y este cateto de aquí arriba mide 3. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, esta distancia, llamémosla x, la calculamos de la siguiente manera. Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a x al cuadrado. Buscamos las soluciones, que serían 16, 9, x al cuadrado, 16 más 9 es un 25, es igual a x a la 2, y recuerden que tenemos que calcular la raíz cuadrada para saber el valor de x. Entonces x vale 5. ¿Y qué representa 5? La distancia que hay desde la heladería hasta la cafetería. De esta manera podemos concluir que la distancia en línea recta entre la cafetería y la heladería es de 5 kilómetros. Usando un procedimiento más directo, lo que se realizó para determinar esta distancia fue el siguiente cálculo. Para encontrar la medida de los catetos de ese triángulo, a 1 le restamos menos 3. A este 1 de acá le restamos este menos 3 de acá. Y entonces nos va a dar 4. Y para calcular la medida del otro cateto, a menos 2 le restamos menos 1. Menos 2, ¿por qué? Porque aquí tenemos menos 2, aquí 1, que es la distancia de este otro cateto. Por lo tanto, eso nos da menos 3. Y al cuadrado nos daría 9. Aquí, ¿qué es lo que estamos aplicando? El teorema de Pitágoras para encontrar la distancia entre dos puntos. Entonces, ya estableciendo la fórmula de la distancia, tenemos lo siguiente. Sea M y N dos puntos del plano cartesiano, la distancia entre M y N está dada por la siguiente fórmula. M tiene coordenadas x1, y1, N tiene coordenadas x2, y2. La distancia desde M hasta N va a estar dada por la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esto lo vamos a poner en práctica con un ejemplo concreto. Vamos a hacerlo por acá. Es este ejemplo que está acá, que lo voy a resolver. Tenemos un punto P con coordenadas 1, menos 2 y un punto Q con coordenadas 8,9. Queremos determinar la distancia que hay desde P hasta Q. Entonces, para ello vamos a utilizar la fórmula de la distancia. Vamos a suponer que este 1 va a ser x2, este menos 2 es y2, este 8 es x1 y este 9 es y1. Entonces, utilizando la fórmula, esta formulita que está aquí, esta, entonces nos va a ir quedando de la siguiente manera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Sustituir estos valores x y y en la fórmula. Por lo tanto, va a ir quedando de la siguiente manera. ¿Quién es x2? 1. Entonces, 1 menos x1. x1 es 8 al cuadrado más, ahora vamos con y2, que es menos 2, menos y1, que es 9, al cuadrado. Todo esto con raíz. Y hacemos los cálculos. 1 menos 9 es menos 8 al cuadrado, más menos 2 menos 9 es menos 11 al cuadrado. Todo esto con raíz. Vamos a ver. 1 menos 2. Ok. Menos 8 al cuadrado son 64, más, y 11 al cuadrado son 121. Y 64 más 121
son 185 y la raíz de 185 es aproximadamente 13,06. Entonces esa sería la distancia que hay desde P hasta Q, 13,6. Y de esa manera estamos determinando la distancia. Y acá se presentan unos ejercicios. ¿Qué hay que hacer en estos ejercicios? Dice, anote el par ordenado correspondiente a cada punto. Bueno, primero determinar la distancia en cada pareja de puntos. Entonces, este punto A, ¿qué coordenadas tiene? Entonces nos fijamos, vean, menos 4 en X y 3 en Y. Esas son las coordenadas. ¿Cuáles serían las coordenadas del punto B? El punto B está acá, menos 1 en X y menos 3. Entonces, utilizando la fórmula, vamos a determinar la distancia que hay desde A hasta B. Sería, digamos que menos 4 y 3 son los X y los Y2. Entonces, menos 4 menos 1, este menos 1 de acá. Cuando está negativo es mejor encerrarlo entre paréntesis. Todo esto elevado al cuadrado más 3 menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Hacemos los cálculos respectivos. Menos 4 menos menos 1 nos va a dar menos 3 al cuadrado. Y menos 3 menos menos 3 nos va a dar 6. ¿Ok? Entonces seguimos haciendo cálculos por aquí. Voy a pasarme para acá. Menos 3 al cuadrado es 9. Y 6 al cuadrado es 36. Y 9 más 36 son 45. Por lo tanto, la distancia que hay desde A hasta B es la raíz cuadrada de 45. Y el 2, bueno, ustedes lo hacen, es parecido al que acabamos de hacer. Y acá este otro también es aplicando la distancia entre los puntos. Bueno, espero que les sea de bastante ayuda este video. Muchas gracias y que estén bien.